Bienvenidos al podcast de Detrás del Atleta, donde yo, un servidor Jordi Albarrán, entrevistaré a diversos profesionales del deporte donde hablaremos del trabajo que hay detrás de los deportistas de alto nivel. Aquí hablaremos de fisioterapia y preparación física en la élite del deporte con especialistas expertos en cada campo. Bienvenidos a todos otra vez a Detrás del Atleta, el nuevo podcast de este canal. Hoy tenemos a un gran profesional, tengo el placer de llamarlo amigo, tenemos a César Buendía, está trabajando ahora mismo en Mallorca, bueno, ahora él se presenta. Así que nada, si quieres, César, tío, cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia profesional, qué es lo que estás haciendo ahora y seguimos hablando del tema. ¿Qué tal, Jordi? Sí, yo también tengo la suerte de llamarte amigo. Para quien no lo sepa, Jordi y yo estudiamos juntos. Soy un chico de 27 años. Estudié en Valencia. Bueno, crecí allí, donde básicamente me desarrollé como jugador de baloncesto en unos inicios. Y después pues me picó el gusanillo, después de alguna lesión y tal, de estudiar fisioterapia y dedicarme a esto. Y nada, acabé la carrera alrededor del 2019 con Jordi. Y nada, lo primero empecé un poquito con el club de donde soy, que es Moncada, ahí en Valencia. Y poco a poco pues empecé en selecciones autonómicas, como fisio en algún campeonato de España. Empecé en una mutua, cosa que, bueno, al principio no es que lo recomiende económicamente, pero bueno, para romper mano y empezar a ver los primeros pacientes, pues me resultó interesante, aunque dure poquillo, ¿vale? Y después, ese verano al acabar la carrera, ya me encontré en la tesitura de saber qué hacer, si empezar a apostar un poquito más por el baloncesto o empezar ya en el mundo profesional a nivel de fisioterapeuta, ¿no? Entonces, nada, empecé en el campus de Rudy. O sea, mi primera experiencia, por así decirlo, fue tratando a los jugadores del campus de Rudy y, para mi sorpresa, tratando a Rudy. Entonces me vi ahí y decir, hostia, acabo de salir de la carrera y lo primero que estoy haciendo estoy tratando a este tío que, vamos, que tengo su camiseta de Portland desde que era pequeño y nada, pues un flipe, ¿no? Entonces eso fue un chuto de motivación, pero luego todo lo que sube baja, ¿no? Pues me vine a Valencia. Volví a Valencia porque el campus es en Mallorca y nada, no encontraba trabajo, es una situación difícil para el que empieza en un mundo laboral. No estamos preparados al salir de la carrera, porque una cosa es la vida de estudiante y otra muy distinta es la vida del que empieza a trabajar. Y nada, en esa época me recuerdo cierta desilusión, empecé el máster, que eso pues me dio un pequeño empujón. Y nada, y poco a poco fui haciendo hasta que cerramos con el COVID. Antes de esto tuve una entrevista con el equipo que luego estaría, ¿vale? Pero la entrevista no me cogieron porque querían un preparador físico y un fisio, que esto lo hacen mucho durante, bueno, al buscar trabajo muchas veces unen estas dos figuras por ahorrarse un poquito a nivel económico y juntarlo en una persona, dos figuras importantes que son el preparador físico y el fisioterapeuta. Entonces, nada, al empezar el COVID, pues este equipo les gustó la entrevista que hice, pero cambió de, por así decirlo, de filosofía y buscaban a un fisioterapeuta que pues supiera un poquito más de baloncesto, que pudiera ayudar al entrenador, que estuviera dentro de ese hermetismo que iba a ser aquella temporada con todo el COVID y demás. Y tuve una llamada de un equipo de Leboro y me fui para Mallorca. Entonces, ese fue mi gran salto de repente, ¿no? Al mundo profesional y del baloncesto. Y nada, a partir de ahí empecé también a trabajar en una clínica de fisioterapia porque daba la casualidad que compartíamos el estadio con el Palma Futsal, que justamente ha ganado la Champions otra vez. Les va genial y nada, el fisioterapeuta y yo del Palma Futsal estábamos en el gimnasio, readaptando y tal. Le gusté cómo me veía trabajar y le gustaba. Y nada, y me dijo que si me podía añadir a su clínica y tal. Y yo, pues bueno, estaba buscando en aquel entonces compaginarlo también con clínica, porque es difícil vivir solo en España profesionalmente el baloncesto, eso hay que decirlo. Y es la clínica donde estoy ahora también. O sea que 3 años o 4 después sigo en la clínica. Probamos también el mundo profesional del fútbol. No me gustó porque lo mío es el baloncesto. O sea, yo me defino como un apasionado del básquet. En mi tiempo libre veo básquet,
también juego al 2K, o sea que me gusta un poco eso. Y nada, es el club donde ahora estoy. Ahora mismo está la Le Plata. Y nada, y sigo en la clínica como hasta ahora. O sea, viendo pacientes, que al final es lo que a mí me gusta. Y si me tengo que definir, es como un tío curioso que se obsesiona un poco con todo, ¿no? Pasa de un tema a otro, pero vamos, me gusta indagar, ir un poco aquí de la cuestión de las cosas y el porqué de las cosas. Y nada, aquí estamos con Jordi, tío, un gran amigo. Bueno, bueno, pues para que no lo sepáis, César es también experto en dolor crónico, ha trabajado, bueno, sigue trabajando con pacientes especializados, pues eso, en dolor crónico de larga duración. Pero bueno, la charla de hoy va a tratar sobre el tema del tendón, ¿no? Porque dentro del baloncesto, como ambos sabemos, es un tema tabú que siempre es lo típico, ¿no? De controlar cargas, hacer isométricos, hacer excéntricos, pero bueno, es un tema mucho más complejo porque hay que desarrollar, ¿no? De dónde viene el jugador, si ha tenido lesiones, cuál es su historial lesivo, pues, si se cuida, no se cuida, si duerme, tipo de familia, ¿no? Son muchos variantes, pero bueno, y nos vamos a entrar un poquito en lo que nos conlleva a nosotros, que esto es lo que es fisioterapia y ejercicio, porque al final hay cosas que no podemos controlar. Así que bueno, al final dentro del baloncesto, no, César, el tendón de Aquiles y el tendón rotuliano son los tendones por excelencia que más sufren, pues lo que son los saltos y los desplazamientos. Entonces, ¿tú cómo sueles, a nivel, digamos, general, cómo sueles trabajar con esos dos tendones? Vamos a centrarnos, si quieres, en la rodilla primero. ¿Cómo comentarías así cómo suele ser tu trabajo? Bueno, para empezar, un tendón es un tejido que es muy distinto al resto de estructuras a las que estamos acostumbrados, ¿vale? Porque tiene un metabolismo lentísimo, ¿vale? Un tendón no es un músculo con un metabolismo rapidísimo y no es un hueso, ¿vale? A partir de aquí. Históricamente el tendón se ha tratado bastante mal, bastante mal. ¿Por qué? Porque un tendón no se llega a inflamar, no tiene una gran inflamación, entonces está a medio camino entre inflamarse y no inflamarse, hay cierta discusión con esto, ¿vale? Y un tendón funciona como un muelle, que al final lo que hace es, digamos, que transmitir la contracción muscular al hueso para poder movernos. ¿Qué pasa? Que en baloncesto hay múltiples saltos, como tú ya sabes, ¿no? Entonces, en el miembro superior no vamos a ver tendinopatías, cosa que en clínica sí. O sea, en clínica vemos sobre todo el manguito rotador, pero en el baloncesto no vamos a ver del miembro superior. Entonces, si quieres, nos centramos, como has dicho, en el rotuliano. El rotuliano es el que más vemos, ¿vale? Es lo típico que vemos en el deportista adolescente, ¿vale? Lo pasa un poco por alto, ¿no? Pues podemos decir que es del crecimiento, ¿no? Se oyen este tipo de cosas. Lo que pasa que es peligroso porque una tendinopatía, digamos que hay diferentes, está el modelo continuum, ¿no? Que es el que seguimos, que es el modelo impuesto por Jill Cook, que luego nos meteremos ahí, pero una tendinopatía aguda, ¿no? Un tendón reactivo, si no bajamos la carga a tiempo, pues puede ser un tendón que a la postre se desestructure, se desorganice y nos pueda dar un tendón degenerativo, que ahí ya estamos dentro de lo que sería una tendinopatía potencialmente problemática, ¿vale? Entonces, lo primero, obviamente, cómo viene el jugador y si ha tenido tendinopatía, eso es lo más importante. Muchos han tenido y muchos no, ¿vale? Hay casos, los más comunes, es en los que han tenido desde una edad un poquito después de la adolescencia, donde han empezado a saltar, edad junior y demás. Entonces, ¿qué vemos? Pues un tendón ya desestructurado, con cierta apoptosis celular que se llama. En una ecografía veríamos una parte más hipoecogénica, ¿vale? Una parte más negra y el tendón bastante desestructurado, ¿vale? Pues eso es lo que veríamos. ¿Qué qué es lo más importante? ¿En qué estado viene? ¿En qué estado está ese tendón? Porque en función de eso vamos a tratarlo de una manera u otra, ¿vale? Pues eso sería lo más Sí, importante. sí, normalmente ese tipo de evaluaciones las suelen hacer los doctores, son los que usan más el ecógrafo, ¿no? Hacen revisión de todos los tendones, resonancias magnéticas de rodilla, entonces luego hay muchos que no te explican exactamente cómo está el tema, entonces a veces tenemos que echar mano nosotros y ver a ver qué onda. No es mi caso, en mi caso, por ejemplo, no tenemos ningún ecógrafo a mano, bueno, yo voy a comprar uno de estos portátiles para poder verlo de mi forma, pero bueno, es cosa de saber, como tú dices, en qué situación está el tendón y a partir de ahí trabajar. ¿Cómo dirías tú que son esos puntos claves, ¿no? Una vez tú, por ejemplo, vamos a focalizar, porque normalmente vienen sin dolor a principio de temporada, ¿sabes? Vienen todos después del descanso, lo veremos, digamos, en fase degenerativa
o no muy reactiva, o a lo mejor una mixta. ¿Cómo lo coges tú? El jugador empieza a quejarse y dice, oye, César, tío, me duele la rodilla, tengo dolor aquí en el tendón, cuando salto cambio de dirección. ¿Cómo Mm. manejas esa Sí, situación? esta pregunta es muy buena y es algo bastante complejo, ¿vale? Eh, bueno, lo que te diría sería ver si ha tenido tendinopatía y si en ese momento vemos que el tendón está dando problemas, porque al final lo importante es la clínica, no es tanto la imagen. Tú le puedes hacer lo que has dicho. Tú puedes hacer una resonancia, ver cómo viene, pero eso no nos marca nada, porque muchos tendones se degeneran y pueden llegar a adaptarse y no va a cambiar la imagen. A eso me refiero, lo importante es la Ujú, clínica. ujú, Entonces, ver qué carga es capaz de tolerar sin que ese tendón aumente mucho los síntomas. Eso es lo importante, te diría ujú, yo, ¿vale? ujú, Entonces, para esto, pues tenemos que hacer un test de carga. Tenemos que hacer un test de carga, ¿vale? Para el rotuliano está descrito el típico en el que te subes un escalón y haces unos cuantos uni squats o pistol squats y valoras la irritabilidad del tendón. Lo que pasa es que el tendón se irrita más saltando, eso lo sabemos todos. Entonces, se me va a irritar más después de un entrenamiento, a lo mejor. ujú, ¿Qué es máximamente, qué es lo más importante? Lo más importante es entender el metabolismo. Entonces, si a un tendón tú le metes una carga y al día siguiente le vuelves a meter carga, va a ser un tendón que entre en degradación, ujú, ¿vale? Y se nos va a ir para abajo. O sea, cada vez va a ujú, tener más dolor, cada vez va a ser capaz de contraer menos el cuádriceps y en cambio, o sea, de cada vez de saltar menos, de estar peor, va a perder musculatura y se va a irritar, ¿vale? Entonces, vamos a conseguir todo lo contrario. Entonces nos dicen, no, la carga es lo más importante, ya, pero es una carga controlada. Y para ujú. eso hay que entender el metabolismo. Si tú metes una carga, tienes que esperar por lo menos 48 horas, ¿vale? ¿Por qué? Ah, Porque imposible, pero las eso es al 24, final. ya, pero eso hay que entenderlo. O sea, es muy importante educar a los entrenadores, al jugador y al director técnico al director deportivo, porque si no entendemos eso, el jugador va a entrar en degradación y nos Se lo hace una vamos a bola ir de cargando nieve, poco a poco. eso es. Nos lo vamos a ir cargando poco a poco. Sí, Entonces, sí, sí. sabemos que a las 24 horas el tendón está en degradación, pese a que hay síntesis de colágeno. A partir de los 48 horas encontramos una síntesis que se mantiene y la degradación baja. Entonces, es la ventana perfecta para volver a meter carga, ¿vale? Ujú. Entonces, eso es lo importante. Entonces, la pregunta es complicada Sí, es y toca complicada. muchísimos palos. Claro, es Toca complicada porque muchísimos palos. es muy genérica y luego al final sabemos cómo es esto, que el único día libre que tienes si hay suerte es después del partido. Y si no te pasa como a mí, que estoy en doble competición, juegas entre semana, tienes que preparar el siguiente partido en 2 días, no hay opción de, oye, a este jugador no lo puedo parar, que nos mete 20 puntos. Entonces, al final es lo que dice mucha gente, ¿no? Dentro del deporte de élite es difícil recuperar un tendón. Es lo más Vamos, complicado. te das con un canto en los dientes si mantienes los síntomas durante la temporada, ¿no? Entonces es lo que te digo, por ejemplo, nosotros solemos trabajar, para ponerte un ejemplo, nosotros solemos trabajar, pues eso, hacemos una carga y luego solemos trabajar con, digamos, ejercicios de máxima, digamos, dominancia de rodilla, como puede ser un decline squat, pues eso, para que sea una rodilla sobre los dedos del pie, o mucho Spanish squat con el cinturón ruso. Pero bueno, luego vamos coordinando, ¿no? A lo mejor después del entrenamiento metemos un toque excéntrico si es un entrenamiento corto de no muchos cambios de dirección o media pista. A lo mejor el día que más entrenamos, que puede ser el día -2 de partido, le metemos mucho isométrico para empezar, siempre sin llegar a fatiga, ¿no? Para un poquito activar ese cuádriceps, trabajamos con neuromodulación. Entonces, la idea es algo muy, muy extenso porque luego depende de cada caso, pero más o menos cómo sueles trabajar tú ahí en Palmer, César, cómo es Ya no estoy en una Palmer. semana estándar. Bueno, utilizamos sobre todo a nivel de tecnología, que era otra de las preguntas que suelen surgir. Yo lo que utilizo para modular dolores son ondas de choque. Ujú, Las ondas de choque me producen una analgesia a corto plazo importante, aparte de los isométricos, como tú dices, ¿vale? El isométrico lo utilizo para calentar siempre, siempre. Ahora hay mucha duda de si el isométrico es mejor que otras modalidades de ejercicio. Realmente no se sabe qué modalidad es superior, pero bajo mi punto de vista o experiencia, el isométrico es lo que más síntomas ha reducido en cuanto a la patelar, ¿vale? A la tendinopatía ujú, patelar. Y si puede ser en un leg extension a 45 grados,
pesado, a un 70% se dice de máxima contractibilidad, mucho mejor, ¿vale? Después, a nivel tecnológico, que me ayuda mucho, el blood flow restriction, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú a un tendón no le puedes meter mucha carga si está en la pista, o sea, si el jugador está en activo. Entonces, me permite meter cargas inferiores, siendo para el tendón una carga bastante alta por el efecto Sí, del blood flow sí, restriction, ¿vale? el estrés Entonces, metabólico que metes. con cargas bajas estoy metiendo un estrés metabólico bastante alto, ¿vale? Ahora que se está viendo que lo más importante es trabajar a bajas repeticiones, cargas altísimas, ¿vale? Entonces eso estoy viendo que no irrita tanto y genera un poquito más de adaptaciones. Lo que tú dices, si el entrenamiento ha sido muy intenso, entonces ese día a lo mejor no es día de meter fuerza. No es día de meter fuerza. Te pongas como te pongas, o sea, es que no es día de meter fuerza porque lo que he dicho del metabolismo va a ir para abajo y se va a desadaptar y vamos a generar una cascada negativa, una desadaptación, ¿vale? Entonces, al día siguiente vemos qué tal está. ¿Que el tío está bien? Pues puedes meter una carga más. A mí me gusta más el heavy slow resistance, ¿vale? ¿En qué consiste el heavy slow resistance? En no obviar la fase concéntrica, ¿vale? Hay gente que solo se habla de excéntricos. No solo hay excéntricos para la prevención, también hay en el baloncesto el gesto no es solo excéntrico, no es solo de bajar, también hay que subir. Entonces, creo que también es importante a nivel de pensar en trasladar el ejercicio al baloncesto y tal, el pensar también que podemos hacer la fase isotónica, ¿vale? Siempre y cuando lo hagamos lento, lo que se adapta mal el tendón es a la velocidad, ¿vale? Cuando funciona como un muelle, ahí lo estamos irritando. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene el excéntrico hacerlo muy lento, por eso heavy slow resistance. Hacer el excéntrico lento y el concéntrico también lento. Lo que pasa es que vamos a notar una fatiga neuromuscular importante. Tú la habrás comprobado. Si lo haces lento, quema bastante. Cuesta, Pero se ha cuesta, visto sí. que el tiempo bajo tensión es súper importante para generar adaptaciones a nivel muscular también. O sea que es un todo en uno. Ok, por ejemplo, el tema del metrónomo, que se usa mucho en tendinopatías, lo Sí. recomendarías a tope, ¿no? Por el foco Lo externo recomiendo. también. Sí, aparte del foco externo, también se ha visto que mejora la contracción del cuádriceps. O sea, Sí, yo es lo que le digo a mis entonces, jugadores. es a Perdona que nivel, te corte, sí. sí, es a nivel del sistema nervioso. O sea, muchas veces nos pensamos que estamos actuando a nivel tejido y la mayoría de cosas que estamos haciendo, lo que estamos es modulando el sistema nervioso. Eso Entonces, es. si cambiamos un poco digamos, la contractibilidad del cuádriceps y la mejoramos, si se ha visto que con metrónomo va mejor, pues con metrónomo, si al final para eso está la ciencia, para ayudarnos en la clínica. Sí, es lo que te decía antes. Yo lo que digo a mis jugadores, al final, todos ellos, muchos de ellos no tienen ningún tipo digamos, de cultura de gimnasio, ¿no? Que lo único que han hecho es levantar hierro en América, la mayoría de ellos. Entonces, al final, sí, es así, de meterse 200 kilos en un squat o de... Entonces, yo se lo digo a ellos, digo, a veces lo más rápido no es mejor, porque al final, si tú lo haces con pues eso, con un metrónomo o con algo que te mida, o que tú mismo contando hasta 5 o hasta 3, al final eso es coordinación, la coordinación al final hace que los ejercicios sean más sencillos y que sean mucho más controlados y que tú al final seas capaz de, vale, estoy haciendo bien el ejercicio, estoy apretando bien con el talón, estoy controlando bien mi No, sí, inversión. sí. Entonces, Y al mejora final, mucho la excitabilidad cortical, o sea, es que es un todo en uno. Entonces, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por eso te digo que al final el tema de, pues eso, tú has hablado, ¿no? De que es importante la educación dentro del staff o dentro del paciente. Es al final lo más importante, que entiendan exactamente que el tendón no es un músculo, no es un DOMS, ¿no? Un dolor de agujetas, no es un golpe, no es una lesión muscular y que es una lesión que sí, que al final somos una máquina perfecta y el cuerpo siempre va para adelante y siempre, si no puedes durar con el tendón rotuliano, vas a flexionar más, te va a doler más la espalda, pero bueno, vas a seguir hacia adelante, vas a poder machacarla, pero luego llega un punto en el que realmente es irreversible e incluso hay veces que algunos se operan, ¿no? Entonces, es importante la educación y luego sobre todo lo que es la carga. Es difícil controlarlo, como te digo. Hay veces que, pues eso, dentro de una clínica es un poco más fácil, ¿no? Porque puedes decir, haz esto, haz no esto, vete a andar este día, sube escaleras, lo que sea. Pero luego dentro de un equipo es muy difícil y mantenerlo es lo mejor. Entonces, los isométricos para mí también son esenciales y luego intentar planificar aunque sea 1 o 2 días de fuerza dentro si se puede, dentro del plan semanal para que ese jugador siga teniendo, como tú dices,
un excéntrico y un concéntrico muy suave o pesado, pero sigue manteniendo un ritmo. Entonces, Sí, dime, perdona que te corte, sí. no, el problema es que muchas veces esas dos sesiones de fuerza no se mantienen, ¿no? Y si el jugador está saltando continuamente y no hace ese trabajo de fuerza, es que es lo mismo. El músculo va a empezar a perder fuerza, el tendón va a empezar a doler, a bajar su contractibilidad, y entonces es un poco el bucle, la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, debemos ser muy claros, no es una lesión que se cure rápido, la adaptación de un tendón es lenta, el metabolismo es lento y yo recomiendo siempre llevar un diario de carga y de dolor. Entonces, es importante escucharnos y saber cómo estamos cada día, porque ante un tendón muy irritado, si ese día entreno, sé que me puedo llegar a fastidiar. Sí, yo te voy a poner un caso muy curioso que he tenido este año, un jugador que se operó de una operación de reemplazo de cartílago en una rodilla. Esa rodilla bajó mucho el tono muscular, compensó totalmente a la otra. La pierna izquierda tuvo una tendinopatía bastante seria. ¿Qué pasó? Se fue para la derecha otra vez. Eso fue el año pasado. Sí, es así. Al final el cuerpo no puedo aquí, tiro de Sí, sí, otro, sí. si no viene eso. Entonces al final en la pierna primera operada totalmente hipotónico el cuádriceps, se hizo un esguince. Al final mal control dentro de cadera, rodilla, pues todo abajo y un esguince bastante serio. Estuvo con 3 meses. ¿Qué pasó? Que se fue otra vez para la pierna izquierda. Tenía el tendón destrozado y empezó a tener una tendinopatía reactiva en el Aquiles. Entonces, al final, claro, es un jugador que, bueno, ha sido NBA, que ha jugado con LeBron, que todo el tipo, pero claro, lo que es educación en cuanto a fisioterapia, ejercicio, planes postemporada, porque muchos los ves ahora que están en Bahamas o se han ido por ahí y de repente están jugando, entonces el único momento que tienen para coger leña y tener calorcito para el invierno, que es durante la temporada, no consiguen nada. ¿Tú qué Lo más opinas de eso, no? importante, lo más, Dime, lo, dime. lo más importante en una tendinopatía es el verano. Sin O duda, sea, si no se puede parar sin durante duda. el año, es el verano, porque el verano Sí, sí, sí. es el tiempo perfecto para manejar bien las cargas. O sea, si no se han podido mantener bien durante todo el año, en el verano hay que hacer un buen protocolo, pero te hablo de unos 3 meses de heavy low resistance, de ir todos los días acumulando leña, como tú dices, darle de comer a ese tendón para que luego en el día que empiece a saltar sea capaz de tolerar las cargas, ¿sabes? Y lo más importante es la última fase, la fase de la pliometría, ¿no? La primera fase sería fase isométrica, la segunda, el heavy slow resistance, que se puede alargar un poquito más en el tiempo, y luego la fase de la pliometría es lo más importante porque es cuando el tendón puede empezar a expresar un poquito de dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado. El verano es lo más importante para un tendón, lo más importante. Sin duda, sin duda. Sí, al final tienes como mes y medio si ganas o vas a finales de campeonato o pues como nosotros que al final tienes 2 meses completos, que al final, joder, son 8 semanas en las que puedes meterle mucha tralla al tendón, pero bueno, ya te digo, tienes que caer también en un sitio o en un profesional que entienda el tema y que sepa controlarte bien las cargas, o al menos que te haya Sí. enseñado a ti. Bueno, y luego no he hablado mucho, pero súper importante lo que has nombrado tú, la cadena cinética. O sea, es clave en un tendón. Por ejemplo, un rotuliano me parece súper importante la frenada, cuánta dorsiflexión hay, cuánta rotación interna de cadera tienes, cómo funciona el sóleo al absorber la carga. Todo esto es súper importante. Incluso el isquiotibial, el glúteo, súper importante. Cadena cinética siempre, ¿vale? En un Ujú. tendón que ya sabemos que de por sí puede estar degenerado. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, es como todos, ¿no? Cuando nos hacen una resonancia magnética todos, tenemos 3 hernias, 4 tendones para operar, ¿no? Eso pasa con muchos y más estos jugadores bueno, se cascan, se cascan. Al final, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de todo lo que es el protocolo que hizo Basas, que es como lo que ahora más se lleva a cabo con lo que son electroestimulación, además de hacerse un Spanish Squat? O, ¿qué opinas de ese tipo de protocolos? Al final, ¿tú has usado alguno? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, te voy a contar una experiencia. Te voy a contar una experiencia. Mi primer año yo llego a un equipo de Leboro y me llama el director deportivo y me dice, vas a tener un jugador que si le curas la rodilla va a ser Euroliga. Y yo, bueno, ¿qué tiene? Tiene una tendinopatía rotuliana. Y yo, hostia, ya empezamos, ¿no? Y nada más llego, le habían hecho PRP en su país y no lo habían hecho nada más. Ya. Venía con un tendón súper irritado. Además, una PRP que no estaba
Luego le llevaron a un profesional de Vitoria que es muy conocido y dijo que esa PRP, que le habían echado ahí le habían echado el moco y ya está, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nada, venía desacondicionado, venía un poco gordo, un tendón súper reactivo, el tendón súper inflamado después de esa PRP. No había hecho nada, no había hecho nada. Entonces yo, justamente en aquella época me había hecho un curso de tendón y digo, ¡buah, esta es la mía! Me voy a lucir. Total, que empiezo, el protocolo. Bueno, hay que pararlo 3 meses de inicio. Digo, me van a matar, pero hay que pararlo 3 meses. Lo paramos 3 meses, ¿no? Pues, ¿qué opino de los protocolos? Que son teóricos, tío. Que son Ya. teóricos. Que está bien en un inicio, sirven como guía, pero no marcan la realidad. Hay tendones que van mucho más rápido y hay tendones, te diría que la mayoría, que van mucho más lentos. Que van mucho más lentos. Ujú. Entonces hay que saber escuchar al tendón. Yo no alargo tampoco 3 meses la fase de Heavy Slow Resistance, que es al final el modelo que más sigo. Básicamente porque empiezo a almacenar energía, empiezo las absorciones mucho antes, ¿vale? Que son contracciones un poquito más rápidas que ya Ujú. luego te van a dar ese inicio a la pliometría. Entonces, protocolos en sí mismo no utilizo. Utilizo el modelo Continuum, que hemos hablado, te lo he nombrado antes, pero es el desarrollado por Jill Cook, que es una mujer australiana, que para mí es la Ujú. top en tendón. Y el modelo Continuum básicamente lo que nos dice es que hay que atender al tendón en base a su estado de irritabilidad y te define como 3 escenarios. El escenario en el cual hay un tendón reactivo, que sería una tendinopatía aguda, es de las menos comunes porque la mayoría han tenido arrastran este problema, no es algo nuevo. Luego tendríamos un tendón desestructurado, que ya empieza a desestructurarse, es el cuerpo queriendo curar, pues cura mal, ¿no? Y desorganiza un poquito, en vez de Ujú. colágeno tipo 1, hay otro tipo de colágeno, los proteoglicanos empiezan a absorber agua, o sea, ahí se Se monta ahí hincha, sí. una sopa ahí muy mala. Y luego estaría el degenerativo. Y el degenerativo, dentro del degenerativo está el degenerativo reactivo, que es el que más vemos. O sea, ese es el que Eso más es. vemos. Eso Entonces, es. ese modelo es el que más me gusta, porque atiende un poquito al estado actual de cómo está el tendón, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es importante personalizar. Y es como dices antes, que no hemos indagado en el tema, pero muy importante hacer una correcta valoración, tanto del deportista como del paciente que te venga, sin hablar de deportista, pero es importante saber qué tipo de debilidades tiene, porque yo he tenido casos de que a lo mejor una debilidad de un aductor le ha condicionado un dolor en el tendón cuadricipital. Entonces, o por ejemplo, un jugador con demasiada, te hablo de pues, 24 centímetros de flexión de tobillo, ha tenido una Sí. reacción insercional en el Aquiles. ¿Sabes? Entonces, al final, pues eso, porque metes mucha compresión al tendón en esa parte, aunque sea un buen rango de movimiento y absorbas cargas y demás, metes compresión, ¿no? Que ese es otro tema, el tema de la compresión, ¿no? Se ven muchos vendajes dentro de las rodillas, con pre-tape o con incluso tape, ¿no? Para meter esa compresión y sanar, pero por ejemplo en el Aquiles una compresión reacciona mal, ¿no? Incluso te dicen que te pongas un poquito de elevación en el talón. Sí, a ver, en Aquiles yo siempre diferencio, hay 2 tipos de tendinopatía. Están las tensionales, que serían las más típicas, cuerpo de tendón, de 2 a 6 centímetros, y luego están las compresivas, que son las de una entesitis, ¿no? La Ujú. entesitis en la inserción. Yo te diría que las insercionales son un poquito más fáciles, porque al final le quitas eso Eso que es. le está irritando, que es la compresión, y mejoran bastante. Por eso se pone un alza y normalmente mejoran. Pues eso sí que puede pasar, eso que has dicho. Tener ese rango de movimiento, pero no incluso ser reactivo, pero es demasiado rango de movimiento. Entonces llega a comprimir esa inserción. Entonces, mejorando un poquito eso, mejoran. Las que son más fastidiosas o como las rotulianas serían las tensionales, las Aquiles. Yo Aquiles no he visto tantas, más jugador mayor que jugador joven. No sé tu Sí, experiencia. pádel, ¿no? De pádel, ¿no? Sí, No, no, pero hablo también de baloncesto, pero sí, más sí. jugador más veterano que jugador Sí, joven, que suele ser más la rotuliana. sí, las Aquiles que he visto yo, te digo, son por compensaciones o por unas lesiones previas o cirugías que no se han curado bien y de repente pues han acabado más carga en un pie que no estaba preparado para eso. Entonces, al final es importante la educación, es importante la planificación, el momento en el que está el tendón, si es reactivo, si es desestructurado, si está en una fase mixta, más reactivo que desestructurado o viceversa.
Pero luego hay momentos que, pues, que por mucho que planificamos las cargas, que no, pues eso, que intentamos hablar con el entrenador, que con el jugador, hacemos un programa de puta madre, pero no sale bien, que ahí llega a entrar lo que es la figura del doctor, ¿no? Y el doctor, pues como tú has dicho con el caso de este jugador, que te llega y te dice, obviamente el PRP, algunos lo hacen incluso sin ecoguiar, que lo he visto yo, y dices, Sí, hostia, pero no, ¿dónde lo...? Entonces, increíble. el tema del PRP, todo el tema de corticoides, plasma, ¿cómo se llama esto? Todo lo que es EPI, no sé si tú manejas ese tipo de terapias, opinión. Vale, sí, tengo una opinión clara. Con los corticoides no jugar, o sea, yo no infiltraría nunca con corticoides. Es que Uh-huh. aunque se jugara una final, o sea, es que te estás jugando que el tendón se rompa. Hay que pensar una cosa y es que si el dolor está ahí, es por algo, es porque nos está avisando de algo. Si nosotros acallamos totalmente el dolor, puede ser muy peligroso. Y además la matriz del colágeno la debilitamos un poquito. Entonces, yo he tenido casos de infiltrarse el tendón y acabar en rotura. No de jugadores profesionales, más jugadores amateur, pero te diría que eso ni lo plantearía para un jugador, Uh-huh. ¿vale? Tema de la PRP, tiene que estar muy bien hecha. Si pensamos un poquito en una tendinopatía, hay un aumento de la actividad celular. No podemos meter más un aumento de células, algo que ya está, por así decirlo, aumentado, ¿no? Pero una PRP bien hecha, yo clínicamente sí que he visto mejoría. Pero bien hecha, te digo, en quirófano, metiendo donde hay que meter, incluso rasgando un poco el polo inferior de la rótula y entrando ahí. Creo que Uh-huh. es algo que está bastante en pañales todavía. Necesita mucho, mucho estudio, mucho ECA. No tenemos luz sobre esto, ¿vale? Y tema de terapias invasivas, tú sabes que yo no utilizo, pero es algo bastante personal y bajo mi punto de vista. Sí es verdad que a corto plazo puede modular dolor, eso está claro, ¿vale? Lo que pasa es que la Uh-huh. mayoría del efecto es inespecífico, o sea, no sabemos ni qué estamos haciendo. Eh, Bajo mi punto de vista, pues meter una EPI en un momento dado te puede ayudar con el dolor. Eso es cierto, ¿vale? O incluso en dolor agudo sí que se ha visto, ¿no? Tú que estás más metido, Uh-huh. para muscular sobre todo, ¿no? Para cicatrices musculares y demás, que eso puede dar un chut, ¿no? A la hora de meter un input metabólico y que eso acabe sanando, ¿no? Uh-huh. Pero no estoy tan metido en terapias invasivas. Entonces, para mí, como no hay nada que a medio o largo plazo sea algo el estándar, una buena adaptación de cargas es lo óptimo, Es la clave, ¿vale? sin duda, sin duda. Y es lo que más se ha visto. Al final, en estudios, por mucho que mires, da igual el ejercicio que hagas, que si controlas bien la carga, en términos Sí, generales, el tendón suele agradecerlo. Es algo que quería comentar contigo, porque luego, pues eso, los doctores siempre quieren traumel y anestesia y luego le meto un poquito de PRP o lo que sea y ya te hacen un mix, como ha dicho tú, ¿no? El jugador sí. este. Así que, Un cóctel y para adelante, ¿no? Que les mola. sí. No, y luego Y bueno, algo, dime, dime. no, que una de las dudas que suelen tener los jugadores es, ostras, hay mucho miedo a la rotura. No sé tú allí en Alemania, pero en España hay mucho miedo a que se rompa, sobre todo el Aquiles, más que el rotuliano, porque el Sí, rotuliano sí, sí. se lo ha roto Ronaldo y cuatro más. O sea, no es lo Sí, típico, ¿eh? sí, sí, Eh, sí. eh, Pero hay que decir que un tendón que duele normalmente no se rompe. O sea, esto sí que lo hemos visto, ¿eh? Sí, Entonces, por eso a lo mejor sí, que con la sí. infiltración deja de doler y debilitamos el colágeno, puede llegar a romper. Pero un tendón que duele, te diría que en un 95% de las veces no se llega a romper. O sea, que los Ujú. que se rompen es porque hay La una degeneración. lesión, no, una lesión en el sóleo, en el gemelo, como le pasó a Kevin Durant, mal curada, pero no tiene una tendinopatía, ¿sabes? Y ahí se rompe el tendón. Pero eso Ujú. es otra cosa, no es la misma patología ni engloba la misma fisiopatología en sí misma. Eso es, sí, nunca vas a llegar a ver un tendón tan degenerado y desestructurado para que de repente, pues eso, tenga un pequeño hilo, ¿no? Activo. Microroturas pueden haber, pero no es Ujú. lo Sí, típico, es ¿eh? una reacción, es una reacción. Y bueno, hablando del chico este, que lo hemos dejado pasar también, de este jugador que te vino con la sopa en la rodilla y dijiste que esta era la tuya, Sí, ¿lo conseguiste sacar? bueno, bueno, este fue mi primer éxito fracaso, ¿no? Bueno, este Ok, jugador, le voy a decir el nombre, o sea, es sí, Ule Lingvis, sí. está jugando en Coruña, el año que viene va a jugar en ACB, o sea que algo tuve, algo Eso tuve que es, ver. eso es, No, eso pero es.
nada, este jugador venía con un nivel de dolor altísimo, adaptamos cargas, a los entrenadores presionaban para que volviera antes, era el jugador llamado a ser la estrella de aquel proyecto. El jugador volvió, es verdad que no lo manejé, fue la primera que manejé así heavy, ¿vale? Nos movíamos en niveles de dolores altos, ¿vale? Que ahora, si echo la vista atrás, no hubiera bajado un poco el dolor antes de empezar a meter tanta carga, ¿vale? Pero claro, el tiempo era el que era. A los 3 meses empezó a jugar. Sí, es verdad que, bueno, tampoco voy a dar información, pero el tendón no iba del todo, no iba del todo. Y jugó un mes y medio por ahí y, bueno, podíamos haber acabado la temporada, la gente decidió llevárselo y se lo llevó a hacer un tratamiento un poquito, ya sabes que los agentes no se andan con chiquitas, se lo llevó a Vitoria a hacer un tratamiento distinto, ¿vale? Pero volvió al año siguiente, ¿vale? Y al año siguiente ya lo pude readaptar un poquito mejor, con más conocimiento y habiendo tenido otra experiencia de otro jugador en medio, que me curtió un poquito. Y entonces a este lo empecé a manejar bien, lo empezamos a manejar bien, 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 bien. Y nada, a finales de diciembre, enero, llegó a un punto óptimo, muy óptimo. Y nada, llegó a un muy buen nivel, llegó a un muy buen nivel. Luego se acabó yendo a otro equipo, pero bueno, cosas que Sí. no entran en todo nuestro control, ¿no? Sí, bueno, si te sirve de algo, yo lo vi ese verano, después de su segundo año, lo coincidí con él y me dijo que guardaba buen recuerdo de ti. Me lo dijo en español, además, o sea que seguro que aprendió español. Sí, no, me llevo bien, me llevo muy bien con él, me Sí, llevo muy bien sí. con él y aprendí mucho con él. Fue mi primera experiencia así teniendo esa presión que no se suele tener en clínica Ujú. y aprendí mucho porque era un jugador que me hacía estudiar, me reventaba el coco de decir, hostia, tío, si ayer le metí isométricos y hoy tiene más dolor, ¿qué está pasando? O sea, no todo es como salen los libros y más que una tendinopatía tan degenerada reactiva, ¿no? Pero claro, Ujú. ahora lo veo al nivel al que está y digo, wow, el tío está ahí, va a tocar el año que viene, va a jugar en ACB, lo más seguro. Entonces estoy contento por él y nada, yo creo que hizo un buen trabajo y sobre todo eso, si algo no sabía, pues me implicaba el triple y buscaba información. Eso es. Hay que buscarse mentores también, es importante, gente que sepa del tema, porque hay mucha incertidumbre en el tema, ¿eh? Y yo tuve en aquel entonces y me ayudaba mucho, yo me acuerdo, le preguntaba, y dije, ¿cómo puede ser? Bueno, no te alarmes, tal, poco a poco, hasta que, bueno, empezó a jugar y poco a poco se fue adaptando y conseguimos que llegara a entrenar y adaptarse. Es verdad que había que darle un poquito más de descanso después de los partidos y demás, pero vamos, que acabó jugando, que era el objetivo. Educación, educación. Ya te digo, vamos a quedarnos con eso porque yo lo considero más un éxito que un fracaso al final, ¿no? No todo es, como se dice, ¿no? Dientes de sierra. Va para arriba, va para abajo. Toblerone, le regalé una tableta de Toblerone al final de la recuperación, ahí tocándole el corazón. Hostia, qué Va, bueno. va a haber días buenos y días malos, es como un chocolate Toblerone. Lo importante es que el Toblerone, en este caso, vaya para arriba, ¿no? Si hablamos de Eso función y para es, abajo si hablamos de dolor. eso Eso es es. lo importante, tener una perspectiva un poquito más global, no del día, igual ha sido un día de mierda, vale, pero vamos a mirar cómo ha sido el mes, cómo ha sido incluso Eso el es, trimestre, ¿no? Y eso viendo es, que vamos mejorando, ¿no? Y que el jugador se eso vaya es. sintiendo cada vez más cómodo y eso, poco a poco. Eso es, por eso lo que has comentado al principio del calendario, ¿no? De una pequeña agenda, de poner cada día cómo te sientes, cómo te despiertas, porque luego lo ves hacia atrás y dices, ostras, pues no estamos tan mal. Sin obsesionarse, ¿no? Porque también hay que ver el perfil del jugador. Si es un jugador muy obsesivo, pues a lo mejor no merece la pena generar esa hipervigilancia, que sabemos que va a aumentar el dolor. Ujú, Pero sí que vale la pena tener esas o reevaluaciones. Yo utilizaba la escala VISA-P, que no hemos hablado de esto, pero es un ujú, cuestionario que si al principio no sabes, pues te sirve un poco para saber cómo está ese tendón al principio. ujú. Sí, sí, sin duda, sin duda. Eso al final, todo el tema de la prevención, ¿no? Y todo, escalas, digamos, nos daría para otra charla entera, pero bueno, tampoco hay mucho más, ¿no? Yo creo que es una charla bastante concreta, concisa. Hemos hablado mayoritariamente de la mayoría de cosas que se suele hacer, ¿no? Tanto en clínica como en deporte. Y ya para finalizar, César, ¿tú qué personaje animado dirías que podría ser el perfecto como asistente en tu consulta? Bueno, últimamente estoy muy revival.
recordando cosas de la infancia y tal, y me elegiría un pájaro legendario de Pokémon. Me iría con un Zapdos. Un Zapdos, sin duda. Zapdos. ¿Y eso por qué? ¿Por Zapdos. qué? Bueno, Zapdos es un tío que es un Pokémon tipo eléctrico. Podría neuromodular directamente en la médula, directamente. Hostia, Te ya, mete, te eso mete sería bueno. ahí. Sería Es bueno. potente, es un pájaro legendario, no es fácil de encontrar. Podría llegar volando al trabajo, eso sería Ok, épico. ok. Y luego, pues aquellos que quieren más masaje y tal, pues un pico taladro no vendría mal de Zapdos. Hostia, César, eres un grande tío. Me alegro mucho de verte y de que hayas podido participar en este podcast. Y bueno, ya me dices si consigues el nuevo vehículo para el trabajo, ¿vale? Igualmente, crack. Un Chao, César. placer. Gracias por Un todo. saludo. Chao. Y hasta aquí llega el episodio de hoy de Detrás del Atleta. Espero que hayas disfrutado de la conversación y que te haya ayudado a ver el deporte desde una nueva perspectiva. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos, suscríbete al canal y deja una reseña para que más personas puedan descubrir estas historias. Nos vemos en el próximo episodio, gracias por acompañarnos.